En el contexto del cambio climático global, las plantas se enfrentan desafíos y cada vez son más los desafíos. Tanto las plantas como los sistemas agrícolas hoy en día están enfrentando nuevos desafíos. Y en ese contexto, nosotros desde el Instituto de Fisiología y Recursos Genéticos Vegetales estudiamos cómo funcionan las plantas frente a esas situaciones. Y para nosotros entender cómo funcionan las plantas es sumamente importante, porque de esa forma podemos generar nuevas estrategias, diseñar estrategias de manejo o diseñar algún target para la biotecnología. Y estudiamos cómo las plantas responden a los diferentes estreses, sean estreses abióticos, o sea, no vivos, pueden ser salinidad en el suelo, puede ser sequía, o pueden ser bióticos también, hongos, virus, bacterias, las plantas también se enferman. Entonces, entender cómo las plantas responden a esas situaciones de estrés es importante, porque desde esas respuestas nosotros podemos ver, por ejemplo, o saber cuáles son los mecanismos que están funcionando por los cuales las plantas pueden tolerar esas situaciones o pueden enfrentar esos desafíos. Entonces, eso genera no solamente un conocimiento desde el punto de vista académico, sino también una futura aplicación hacia los sistemas agrícolas, hacia los productores, que son quienes en definitiva van a tomar esto para que se traduzca en más productividad o mayores rendimientos en estos contextos tan variables. Desde el punto de vista metodológico, con biología molecular, técnicas de biología molecular, técnicas bioquímicas, un poco de fisiología vegetal, que abarca, digamos, todo esto. Así que la fisiología vegetal para nosotros es la disciplina que nos lleva a ver los procesos en general, y desde el punto de vista bioquímico tratamos de entender cómo funcionan estos mecanismos en el tiempo, cómo responden las plantas en el tiempo. Ejemplos que se me ocurren es en qué momento, por ejemplo, una estrategia de manejo es estudiar en el tiempo, a lo largo del ciclo circadiano, de las horas del día, cómo responden las plantas a las situaciones de estrés. ¿Para qué? Para diseñar una estrategia eficaz, robusta y que no requiera grandes cantidades de insumos, sino que al ser más eficiente las podamos aplicar en un momento determinado del día, en concentraciones adecuadas, etc. Entonces, por eso es importante generar estas bases. Nosotros trabajamos a la comunidad científica, nosotros nos manejamos mucho con la comunidad científica desde el punto de vista de que publicamos esto en papers internacionales, en publicaciones internacionales que llegan a los diferentes grupos de investigación que también están trabajando en temas similares. Entonces nos colaboramos mucho con otros grupos de investigación, tanto en el país como fuera del país, para ir construyendo este conocimiento en conjunto, porque en definitiva la ciencia se trata de eso, se trata de ir construyendo en conjunto. Y una vez que todo ese conocimiento llega a un punto tal que se pueda trasladar al campo o a los productores, es cuando surgen esos saltos hacia el productor. En muchas de nuestras investigaciones nosotros les decimos una investigación más fundamental o básica, en donde estudiamos mecanismos en plantas modelo de Arabidopsis, por ejemplo. Luego tenemos algunas investigaciones ya con plantas de cultivo, en nuestro caso en particular con alfalfa, pero podemos trabajar con diferentes plantas de cultivo. Y al final de todo podemos tener alguna estrategia de manejo o pensar en alguna estrategia de manejo para tratar de unir todo eso.